Continuamos con Philip Butters en Exitosa. 8 de la mañana con 6. Muy buenos días a todos los que se enganchan con Exitosa, la radio del Perú. Nos están escuchando en Lima, en los 95.5, en el Callao, donde está el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es, según muchos, uno de los mejores aeropuertos de Sudamérica, cosa que es cierto. Y nos está escuchando también en Cusco, en los 99.3, donde también es cierto que no hay un buen aeropuerto. Eso no quiere decir que se tenga que hacer, según mi opinión, como sea el aeropuerto de Chinchero o en algún otro lugar del Cusco, porque también es otra discusión. El congresista de la República, Armando Villanueva, que es homónimo a la aprista, Armando Villanueva es de Acción Popular, es cusqueño, está con nosotros, en Cusco nos están escuchando en los 99.3, y lo primero que le pido al congresista Villanueva, ciertamente dándole la bienvenida, es que nos explique cuál es su posición, primero con respecto al aeropuerto cusqueño, después con respecto al aeropuerto de Chinchero, porque también había otras opciones, para después hablar del contrato y de la adenda. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Philip, ¿cómo está? Buen día. Gracias por la oportunidad. Si me pide una opinión de Velasco Astete, es un aeropuerto que ha ido cumpliendo más de lo que se preveía podía cumplir. Fíjese que inaugurado en 1966, en los 80s, que es cuando Belaúnde llega nuevamente al poder, no transportaba sino un promedio de 150.000 pasajeros por las limitaciones tecnológicas que en esos momentos teníamos. Al mes. Claro. Perdón, al año. Ya. Al año. Y entonces por eso es que se proyecta un nuevo aeropuerto, porque las tendencias del turismo ya explicaban la necesidad de mejorar el acceso a Cusco, y ese era un nuevo aeropuerto. Porque teníamos vientos de cola. El aeropuerto este no operaba sino, digamos, que entre las 6 y las 11, 12 del día. No podían salir ni entrar aviones después, porque habían vientos de cola que ponían en peligro las operaciones aéreas. Hoy día es distinto. Se ha multiplicado por 20 el nivel de pasajeros que entran y salen. El año pasado suman un promedio de 3.200.000, y según las apreciaciones de quienes conocen, esto podría llegar inclusive a tener 4 millones. O sea, sí funciona, claro, pero Cusco tiene limitaciones. Es la marca que atrae el turismo y hay que mejorar, y el gobierno se ha propuesto mejorar esa marca. El Cusco de la década del 80 era un Cusco que también era abatido por el terrorismo. Era un Cusco que tenía la más grande joya arqueológica del hemisferio sur de la humanidad, pero a la cual uno no podía llegar. Hay dos cosas que marcan la historia, pues, del Cusco, ¿no? Hay dos elementos que ayudan ahí. La declaratoria de 1983 de Cusco como patrimonio, la ciudad, como patrimonio cultural, y también Machu Picchu en diciembre. Claro, pero lo que pasa con Machu Picchu es que a Machu Picchu la gente no podía llegar. Con la privatización de Nafer y con la que comienza a llegar la gente de una manera más cómoda con los trenes, la gente dice, oye, está mejor Machu Picchu, ya podemos llegar a Machu Picchu, y comienzan los peruanos primero ir más a Machu Picchu, los colegios, los viajes de promoción, la pacificación, hasta que esto se exponencia. Y como bien dice usted, congresista, ya llegó un momento en que el aeropuerto no se da abasto, no por malo, sino por chico, para no ser cruel. Es cierto, pero además también Machu Picchu, fíjese, tenemos un promedio recomendado de acceso de 2.500 por horario, no por día, quiero decirlo, porque se pueden mejorar los horarios, tengo entendido, y hoy día ya estamos en el tope y hemos superado. Y hoy día Machu Picchu se ingresa, claro, por el tren entre Ollantaytambo y Machu Picchu. Y hay otro acceso por Santa Teresa que no está mejorado, hay una pavimentación que está programada. La gran mayoría ahí entre. ¿No? Ahora, le voy contando mejorar como tema de margen. Y hay conectividades, por ejemplo, con la de Choquequirao, que hay que resolver también. Correcto, pero y por decir, si hicieran el museo de sitio en Machu Picchu, se duplicaría la capacidad. Pero la realidad es que hoy hay limitaciones. Queda clarísimo para los peruanos y para ustedes, los cusqueños, que hay que hacer un nuevo aeropuerto. La segunda pregunta que le hago, ¿dónde debería ser? Porque una de las primeras cosas que se cuestiona del tema del contrato de Andino Isbén es que sea en Chinchero. Entonces yo quiero ir atrás para adelante para saber toda su motivación, porque hay gente que puede decir, le tiene bronca porque él es de Acción Popular y que la política hace así, o que él le tiene bronca a Chinchero porque el señor es de otro lugar, porque tiene intereses. Entonces, bueno, no, yo no tengo ninguna bronca, ni mucho menos, pero Chinchero, digamos, fue elegido el 85, fue ratificado el 2003, el 2010. Tenemos otras opciones. ANTA era una de esas opciones.
O Coruro, que está muy cerca de la ciudad, es otra de las opciones. Pero hoy día está en discusión si va o no Chincheros con el modelo que se ha escogido. O sea, es lo que usted discute. A ver, ¿qué le discute primero al contrato y después a la adenda? Bueno, el contrato lo conocíamos. El año pasado se programa la inauguración de la primera piedra para el 31 de octubre. Nos ponemos las pilas y decimos, oiga, ministro, infórmenos cómo va el contrato y las condiciones de esta primera piedra que va a colocar. El ministro viene. Después del 31 no ponen la primera piedra y lo que descubrimos que había un cierre financiero presentado los últimos días del presidente Humala que le ponía a los 265 millones de aporte financiero con que el consorcio aportaba para la construcción del terminal y la pista, 589 millones de dólares. A ver, explíqueme, no lo estoy entendiendo. Mejor dicho, yo sí lo entiendo porque he leído el contrato y conozco el tema, Bueno, pero la gente no lo entiende. Cuando usted dice cierre financiero, ¿qué quiere decir? Que los dueños de Andino Investment iban a poner 265 millones de dólares como inversión. De aporte, sí. A ser reintegrados o pagados después de que se construyera el aeropuerto. Correcto. En 15 años en cuotas trimestrales. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la discusión? Si los señores iban a poner la plata, ¿por qué se hace una adenda? ¿Cuál era el problema? Porque ese cierre financiero que es presentado, que debía haber sido presentado antes del 2015, porque la obra debía haber empezadose en diciembre del 2015. Es decir, para eso debía haberse presentado este cierre financiero antes. No se hace, lo cual ya nota algunas condiciones de caducidad que debe haber aplicado el gobierno. Pero bueno, se presentan las finales del gobierno de Humala, es evaluado por seguramente el ministro de Transportes actual y el Ejecutivo decide poner la primera piedra el 31 de octubre. ¿En función de qué cierre financiero y de qué condiciones? Se supone que le aplicaban 589 millones de dólares. ¿Qué se acusa respecto de esos 589? Que era un interés sumamente alto, 22% de interés, que no es el que está en el mercado y el que podía conseguir el Estado mismo o cualquier otra empresa solvente. El costo del dinero muy caro. Muy caro. Entonces, significaba una sobrevaloración de la ejecución de uno solo de los componentes del proyecto, que es terminal y pista, movimiento de tierras, compra de terrenos, mejoramiento de carreteras, túnel para cortar la distancia entre Cusco y Chinchero, mantenimiento, suman muchos cientos de millones de dólares adicionales. Entonces, por eso es que nosotros empezamos a observar, le dijimos al ministro, oiga, tenga cuidado. Y el ministro mismo dijo, sí, efectivamente, 589 millones son muy caros. A ver, yo he ido y varias veces al Cusco, como les he contado, por temas familiares y cuánta cosa. Chinchero, para que la gente lo entienda, no es como Lima, que es planito. Bueno, o sea, Chinchero debe tener, sin exagerar, unas 20 lomas. Sí, sin exagerar, fuera de los cerros, estoy hablando de lomas. Entonces, cuando hablamos de lomas, colinas, son pequeñas. Yo no estoy diciendo que sea grande, no estoy diciendo que van a mover los Andes. No, estamos hablando del movimiento de las lomas. Pero un aeropuerto es larguísimo y cuando tienes que mover lomas, ahí a la hora terminas moviendo cualquier cantidad de tierra. Es cierto, inicialmente preinversión prevé, por preinversión, con los estudios de preinversión prevé un movimiento de 9 millones que debían costar 40, 45 millones de dólares. Resulta que hoy día ya no son 9 millones de metros cúbicos, serían 16.8 millones. Casi el doble. ¿Por qué? Y que costaría más del triple. ¿Por qué? No lo sabemos. A ver, ¿por qué razón? Porque el aeropuerto sí tiene que ser plano. O sea, imagínese que el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que es plano, porque está al costado de la costa, es plano, tiene que uno hacerle ese tipo de movimiento. Y ojo, esto no pasa solamente en Chinchero, pasa en cualquier lugar del mundo donde se tiene que hacer un aeropuerto en colinas. Fíjense ustedes, Santiago de Chile no tiene colinas para hacer el aeropuerto. Buenos Aires tampoco lo tiene. No lo tiene el aeropuerto de Bogotá, tratan de que sea un lugar plano. Miami lo mismo, la gente que viaja. Entonces, cuando uno pasa en cualquier lugar del mundo que llega a un aeropuerto en las condiciones del Cusco, se tiene que hacer movimiento de tierra. Sí, por supuesto. Pero y eso genera un costo. Pero ahí la inquietud surge cuando preinversión calcula inicialmente solo 9 millones y hoy día tenemos 16. Entonces, lo que yo estoy viendo, congresista, y lo he leído, no todo el contrato, he visto el resumen, evidentemente, es que este contrato nace con una serie de problemas. Número uno, pocos postores, vacíos. Una empresa que seguramente tiene muy buena voluntad, Andino Investment, pero una empresa que no es una mega empresa. Se consorcia con una empresa argentina que también maneja aeropuertos.
hay también un fondo en donde está Piñera, que ese para mí es un problema que ahorita no es tan grande y que mañana puede ser inmenso, porque el fondo que administra los dineros de Piñera son accionistas minoritarios, pero el día de mañana ellos mismos, por sus propios estatutos, deciden un aumento de capital y ya la parte peruana es una empresa agotada financieramente, ya no puede deber más plata, no tienen plata. Los argentinos que administran sus propios aeropuertos seguramente... Y viene Piñera, congresista, mete un aumento de capital. Y se hace propietario. Y hace, o mayoritario. Que además Piñera maneja LAN. Entonces, hay una serie de cosas que nacen del primer contrato que no han sido debidamente explicadas. Y en honor a la verdad, ese contrato se hace cuando Humala es presidente. Es cierto. El muerto, por poner un término cruel, lo hereda Pedro Pablo Kuczynski. Pero hay dos elementos más que yo quisiera añadir. Uno es que, producto de este contrato, el Estado perdería soberanía respecto de los cielos y la construcción de aeropuertos, porque una de las condiciones que establece el contrato es que el Estado se compromete a no construir o no permitir el funcionamiento de aeropuertos a 150 kilómetros a la redonda de Chinchero. Eso podría influir en Quillabamba, en el mismo Maldonado. Que hace sentido, ¿no? Porque no vas a poner dos aeropuertos a la vez. Y el otro, bueno, pero ya tenemos funcionando Maldonado, por ejemplo. Claro. Y Quillabamba quiere también un aeropuerto porque necesita un ingreso mucho más rápido. El otro elemento es que termina monopolizando el manejo de los aeropuertos porque esta empresa tiene ya los otros aeropuertos manejando. Tiene Arequipa, tiene Juliaca, tiene Ayacucho, y con este termina estableciéndose un monopolio, que ciertamente está establecido en la Constitución. Hay que evitar, hay que forjar la competencia. Ya, pero, a ver, eso yo no quiero abrir tanto el abanico porque también habríamos que hablar de que esta empresa ha ganado esto en buena ley, aparentemente. Está bien. Pero para mí el punto central es lo siguiente. Es un negocio para la empresa en donde el Estado peruano pone mucho. Con la adenda. Con la adenda. Entonces, ya la estructura del negocio daba que pensar. Con la adenda da más que pensar. Es cierto. Vamos a ir a la pausa, porque usted es uno de los firmantes de la interpelación del ministro, que reitero, hereda el muerto. ¿Con qué complicación y grave? Que la señora Cecilia Blume, que es íntima amiga de PPK, muy cercana al gobierno, es lobista de Chinchero. Primer punto. Que tiene todo el derecho del mundo a ser lobista, pero lo es. Que la situación es que en Chinchero trabajaba hasta hace nada la hermana del ministro, Zavala. Cosa que a mí me parece una barbaridad, porque lo que debe haber hecho el ministro es decirle a su hermana: ¿sabes qué? No puedes seguir trabajando en esto, me estás complicando. Entonces el ministro muchas veces guarda silencio y sale Martín Vizcarra como vicepresidente a dar la cara y dice: esto va, Chinchero va, Chinchero va. Y cuando va PPK el año pasado dice: va de todas maneras, y dice algo que para mí es atroz: que se callen los criticones, es decir, que se cae Philip Butter, que no importa. Ya cambió de discurso. Perdón, pero da que pensar, porque lo quiere hacer. O sea, cállate la boca tú, que eres cusqueño, que eres un criticón. Como si usted, que es cusqueño, no quisiera el aeropuerto de Chinchero. Sí quiere el aeropuerto, pero ¿en qué condiciones? Entonces, ese es el punto. No es que se trate de criticones, porque lo van a interpelar al ministro, y el propio ministro Vizcarra ha dicho que el contrato es lesivo para los intereses del Perú. Lo ha dicho él. Y el propio Ministerio de Transportes ha denunciado para que efectivamente se evalúe, el Ministerio Público evalúe la denuncia. Y además está la Contraloría General de la República, que todavía no emite un informe. Cosa que es muy interesante, porque hasta el 14, el 15, el 16, Contraloría había advertido respecto de los vacíos, las deficiencias del contrato. Vamos a ir a la pausa. Atención, Cusco. Estamos en los 99.3 de la FM en Cusco. En Lima somos 95.5. El Perú necesita un hiperaeropuerto. Imagínense lo bueno que sería para el Perú que hayan vuelos Buenos Aires, Chinchero, Sao Paulo, Chinchero, Santiago, Chinchero, Miami, Chinchero, Nueva York, Chinchero, Bogotá, Chinchero. Bacán. ¿Pero a qué costo? Pausa, regresamos con el congresista de la República por Acción Popular, Armando Villanueva. Recuerda que continuamos con Philip Butters en Exitosa. ¿Qué pasa con la adenda que firme este gobierno para supuestamente corregir lo que, reitero, Vizcarra, que yo creo que es el mejor cuadro de este gabinete? Vizcarra es un tipo que es ingeniero, es un tipo que tiene experiencia en hacer obras en Moquegua,
y yo creo que es un tipo al que le dan un medio muerto para salvarlo y le mete una inyección que se llama adenda. ¿Qué dice esta inyección que se llama adenda? Que sí la firme este gobierno. Que cambia la estructura financiera, mientras en el contrato el aporte financiero de la empresa era 265 millones, que equivalía al 71% del aporte para la consecución de la obra, el Estado solo lo hacía con el 29%. Hoy día el Estado se dispone ya para dos componentes, el movimiento de tierras, así como la construcción de terminal y la pista de aterrizaje, con el 81%. Y eventualmente la empresa solo lo haría con el 19%. A ver, congresista, cambia la estructura financiera. Yo lo único que a mí se me ocurre, la verdad, es esperar el informe de Contraloría, porque si Contraloría reitera lo que usted y yo presumimos, que desde el punto de vista económico y financiero es demasiado lesivo para el Perú, eso ya sería casi una mortaja, una lápida para Chinchero. La pregunta es, ¿se podría anular el contrato? ¿Pelearían los de Chinchero ante el CIADI? ¿Tienen derechos adquiridos? O sea, ¿cuál es la solución? Desde mi punto de vista, la única solución es volver a negociar con ellos en este contrato y de repente hacer una tercera adenda o una renegociación integral del contrato en donde el Estado peruano sea dueño de un porcentaje de este aeropuerto. Ya que estamos poniendo tanto, ¿no es cierto?, tengamos el Perú 35, 40%, no sé el porcentaje, de acuerdo al esfuerzo, lo que pone el Perú, sea en avales o lo que sea, y ya el Estado peruano decidirá si esto se lo da al gobierno regional del Cusco, por dar un ejemplo. Porque si no, esa es mi idea. Si hablamos de participación, esta tendría que darse en proporción al aporte financiero. Si el Estado aporta el 81% y 19% de la empresa, ese debía ser el nivel de participación. Y esa participación del Estado tendría que considerar también la participación de Cusco, que ha aportado 80 millones de dólares con la compra de los terrenos iniciales. Hay que comprar otros terrenos adicionales. Hay que hacer una evaluación integral de todo lo que representa el aporte del aeropuerto, para que usted se dé cuenta, congresista, y para que el común de la gente se dé cuenta. Si yo tengo la mejor opinión de Carlos Vargas Rodríguez de Mola, lo conozco, es peruano, se ha hecho de la nada en Cosmos, en Neptunio, es una familia chambeadora, no lo discuto. Pero llega un momento en que estos señores tienen una serie de negocios y emprendimientos muy audaces y se empeñan toditos y emiten bonos y piden préstamos y están acogotados financieramente, siendo peruanos. Entonces ahí es que consiguen estos socios para consorciarse con el operador argentino, con Piñera y con otra cosa. Pero toda esta empresa, según la información que tengo yo de hace mes y medio, en la Bolsa de Valores de Lima, cuesta 80 millones de dólares. Bueno, entonces mayor razón. Mire, tenemos un contrato inicial con muchos vacíos. Perdón, que es poquita plata. Entonces, bueno, el día de mañana, ya no digo Piñera, digo quien sea, hace una oferta hostil. Y se compra toda la empresa y por tanto todas las acciones y toda la administración. ¿Cuál es mi punto? Reitero, este no puede ser el gobierno de los lobbies. Porque, de hecho, en todos los gobiernos hay lobbies. Y el gobierno es quien da la cara. El Estado peruano nos representa a todos. En este caso, a cusqueños y peruanos, porque el aeropuerto de Chinchero no solamente de los cusqueños. Está bien. Y yo creo que hay un elemento más, fíjese. Pero el lobby no puede ser el Estado. El Estado no puede hacer lobby para que salga sí o sí, como sea. La experiencia de las asociaciones público-privadas, caso aeropuerto, nos dicen que son este tipo de contratos los que significaron que tras adenda y adenda y adenda se hicieran grandes negocios favorables a quienes en algún momento tuvieron las concesiones de esta naturaleza. Y yo he conversado largo y tendido, así como he conversado con la gente de Andino Investments, conozco a los más grandes empresarios turísticos del Cusco. No a los medianos y a los chiquitos. Bueno, conozco a los chiquititos, a los de cabina internet, a los medianos y a los más grandes. Todos tienen como denominador común: queremos más turistas, queremos además que les amplíe la capacidad de Machu Picchu, porque es el gran imán, digámoslo clarito, ¿no es cierto? Queremos Choquequirao, queremos seguramente funiculares y queremos teleféricos, todo el mundo quiere. Pero nada de eso a cualquier costo, por dar otro ejemplo. ¿Quién no quiere un gran hotel nuevo en el Cusco?
Yo también, usted también. Bueno, pero no el Sheraton, pues, en monumento histórico. Lo pues. que nos dicen las estadísticas es que tenemos capacidad para soportar efectivamente hasta los 7 millones de turistas. Hay que mejorar los servicios, hay que darles mayor calidad y hay que discutir mejor de cómo es que sobrevaloramos, o digo, valoramos más bien nuestro patrimonio cultural, los ponemos en valor a aquellos que no están, diversificamos destinos turísticos, los mejoramos la egipcios infraestructura. también quieren un aeropuerto, no lo van a poner al costado de las pirámides, ¿cierto? Es cierto. ¿No? Es cierto. Ni tampoco los romanos, y eso nos que lleva la ciudad de las 7 colinas y tiene eso nos lleva a Fiumicino en el pensar medio de la ciudad. en la necesidad de que ese aeropuerto de Chincheros también debe estar bien diseñado. Lo digo por mi inclinación, como profesional, como arquitecto. Mire. No ha sido debidamente calificado. A ver, usted es de Acción Popular y es arquitecto, como Belaunde. Yo soy de Acción Popular y soy arquitecto. Y por eso, una de las observaciones que hicimos es que este aeropuerto no ha pasado por la calificación correspondiente de las comisiones del Ministerio de Cultura, que debía evaluar la compatibilidad de los parámetros urbanísticos, arquitectónicos, patrimoniales con las calidades del proyecto. Porque esa es una cosa muy sencilla, por ejemplo, para ver si efectivamente este aeropuerto que va a estar... ¿De verdad el Ministerio de Cultura no ha opinado sobre el aeropuerto? No, sobre el proyecto no. Pues este aeropuerto está entre Cusco y está en Machu Picchu, está en la red patrimonial. ¿Debe o no? Con el amplio conocimiento que tiene Philips, le cuento algo. Le cuento algo. El segundo mejor hotel del Cusco, después del monasterio, es el Palacio de las Nazarenas, de la misma cadena peruana. Por si acaso es peruano el dueño. Bueno, y fíjense. ¿Sabe cuánto se ha demorado en hacer el Hotel Palacio de las Nazarenas? Más de 10 años. Porque cada vez que hacía un huequito encontraba una piedra que podía ser del Inca. Hay que mejorar la eficiencia con que el Ministerio de Cultura evalúa y admite tales intervenciones. Ahora, ustedes... Y hay que descentralizarla, porque ¿qué pasa? Antes nosotros teníamos un Instituto Nacional de Cultura que tenía muchas autonomías, que tenía sus propias comisiones de arqueología, de arquitectura y decidía allá. Lo que pasa es que hoy día, en un pleno proceso de descentralización, hoy día todas estas cosas están concentradas, las mayores decisiones en Lima. Y es parte de lo que le he propuesto al mismo ministro, que pueda anunciar y resolver. Yo reitero, yo no creo en que haya mala fe de parte de Martín Vizcarra. Y yo creo que como este gobierno es el gobierno de los economistas y de los lobistas, se han equivocado muchos de ellos y no se dan cuenta que ya en el gobierno no puedes hacer lobby. Bueno, digamos las cosas claras, PPK lobista. Digamos las cosas claras, ¿no es cierto? PPK lobista. Cecilia Blume, que tiene todo el derecho del mundo a hacer la plata que se le da la gana, también lobista. ¿No? Y el ministro, qué torpeza. Es como que en el aeropuerto del Cusco el gerente general sea el hermano del congresista Villanueva. ¿Usted qué le diga a su hermano? Pero... Hermanito lindo, tienes que quitarte a Dey porque yo soy del Congreso y yo soy congresista. No, entonces, usted estaría descalificado si su hermano fuera el gerente de finanzas o de logística del aeropuerto de Chinchero. Usted no podría estar opinando acá. Bueno, pero mire... El contrato se firmó en momentos en que la hermana del primer ministro era parte de la empresa, ¿verdad? Y el ministro sabemos que tenía mucho interés en el tema. Yo estuve en una reunión con el ministro de Transportes. El ministro de Transportes recibió una llamada y nos dijo a los 40 cusqueños, alcaldes, distritales, provinciales, el gobernador, los congresistas, que estábamos al lado. Es el ministro, es el primer ministro que está muy interesado en resolver el tema. Eso quiere decir que sí tenía conocimiento del tema y estaba haciéndole el seguimiento. Que luego se suscribiera una adenda, como la que se suscribió, que no hace sino reforzar la posición del consorcio que ya había perdido porque no cumplió con el cierre financiero ni con iniciar la obra, obviamente nos pone en cuestión la misma... Vamos a ir a la pausa, quiero escuchar las llamadas. Hemos tomado media hora del programa en que hable el congresista Villanueva. Yo quiero que hablen los cusqueños, pero también que hablen los arequipeños y que también hablen los puneños y que hablen los limeños. O sea, nosotros necesitamos un aeropuerto de calidad mundial, además del de Lima, pero no a cualquier costo, porque ya sabemos lo que pasa, ejemplo, Interoceánica, cuando se hacen las cosas al tuntum. Miren lo que está pasando con la refinería de Talara. Miren, 5.300 millones de dólares en una refinería. O en el caso de Cusco, el gasoducto, que ya se ha resuelto igualmente. ¿Ah? Yo voy a cada rato al Cusco. A 5 minutos de la Plaza de Armas, 5 minutos en carro de la Plaza de Armas, hay gente que no tiene luz. A 5 minutos de la Plaza de Armas, donde están los hoteles más espectaculares de Sudamérica, hay gente que no tiene gas en su cocina. No tenemos una sola instalación domiciliaria del gas, un solo vehículo funcionando con gas natural. Perdón, yo siempre he tenido ideas al respecto.
los grifos deben suministrar gas natural vehicular y gas licuado de petróleo. Y con el Cholo Power, con la bicicletita, se podría llegar a muchos lugares del Cusco y con el reparto como ha sido de nosotros de niños. Es cierto, pero a lo que voy yo, el punto sencillísimo es que el Populorum del Cusco, después de 10 años, no tiene gas. 12 años. Entonces, ¿y qué cosa era que el gasoducto? Era el choreo brasileño para llevarse el gas de los cusqueños a calentar a los niños de Arica. Entonces, si ya sabemos que ha pasado eso, que Chinchero no sea una raya más a la cebra. 8:32, vamos a ir a la pausa. Sus opiniones con respecto a lo de Chinchero. Judy nos va a decir qué dice la gente en el Exitosa PE, en el Facebook de Exitosa, y con sus llamadas para que usted, cusqueño, hable con el representante del Cusco, el congresista Villanueva, al 251-9422, 467-4499, 832. Pausa, regresamos.